Aquí empieza Título y Pregunta, el lado más humano de los congresistas. ¿Qué tal, colombianos? Es un placer saludarlos. Aquí empezamos un nuevo programa en el canal Congreso llamado Título y Pregunta, en el que vamos a entrevistar a los representantes a la Cámara. Son 187 en total, misión imposible llegar a todos, pero sí vamos a intentar llegar a un buen número para que ustedes conozcan en sus vidas personales, su trabajo y sus pensamientos. Y digo vamos a entrevistar porque siempre en Título y Pregunta estaré acompañado de mi colega Liz Osorio. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, César, gracias y feliz de hacer parte de este espacio, sobre todo que lo hicimos pensando en acercar a los representantes a los colombianos, que los colombianos sepan quién es la persona que está detrás de ese tarjetón que marcaron, pero también cuál es su labor política. Aquí vamos a hablar de lo divino, de lo humano, relajados, tomándonos alguito, y vamos a conocer a estos personajes. Así es, Liz, un formato relajado, ustedes lo pueden ver. Y porque es un formato relajado, decidimos que el primer invitado fuera una persona muy relajada. El primer invitado lleva la educación en la sangre. Es hijo de mamá liberal y de papá conservador. Nació un 14 de febrero, ¿qué fecha? Pero de 1957, año en el que se hizo el primer plebiscito en Colombia. Se creció en un lugar llamado El Calvario Meta. Allí también fue diputado de ese departamento. Pero además Liz estudió matemáticas y física, ha hecho periodismo con un programa muy popular en su región y es esposo y papá. Podemos dar muchas características de él, César, pero es conocido porque cuando él habla hay que ponerle cuidado. Y él es Gabriel Parrado. Gabriel Parrado, ¿cómo está? Hola César, buenas tardes, Liz, representante. ¿Cómo estás? Y toda la gente que nos ve y nos escucha, un placer estar aquí en Título y Pregunta. ¿Le gustó la presentación? ¿Qué tal? Discutible, muy buena, muy relajada, muy tranquila, desacartonada, y creo que la vamos a pasar bueno en estos minutos que vamos a estar interactuando, pues para que la gente conozca de este personaje, Gabriel Ernesto Parrado Durán. Muy bien, representante. Bueno, y yo creo que si usted es del Meta, podría ayudarnos a ambientar esta entrevista. ¿Qué canción le pondría a usted como para que arranquemos y entremos en calor? Bueno, yo tengo dos opciones de música, porque como soy del Calvario, entonces cantaría y bailaría, porque me gusta bailar música carranguera. Pero como también me crié en Villavicencio y estudié en Villavicencio, la Puerta del Llano, entonces también tendría una opción de música llanera, ¿sí? Entonces, como yo fui campesino buen tiempo, y lo sigo siendo, montañero, ¿no? Orgullosamente, ¿no? Me gustaba mucho esa que decía: de las vacas que mi mamá se dio la maña de criar, entonces la pirinola... ¡Uepa! Bien, muy bien. Arrancamos con música, usted que es cantante también, y nos falta un montón de cosas por describir a don Y Gabriel en Parrado. música llanera, pues a mí me fascina una canción que se llama En Silencio, ¿sí? Y empieza así, dice: en silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. ¿Qué será? Julio Miranda, ¿cierto? Correcto, Julio sí, señor. Miranda, Pero eso se llama egoísmo, ¿no? Egoísmo, sí, Sí, señor, listo. Una enfermedad de la que sufren muchos colombianos. Tristemente, Sí, ¿no? sufrimos mucho, yo creo que en una medida. Don Gabriel, vamos a empezar hablando de música, usted que ya se metió ahí en el tema, y es que usted fue protagonista de algo muy particular hace algunos años, muy viral, y es que usted, me contaron, fue el que puso a bailar joropo al hoy presidente Gustavo Petro, que no baila muy bien a propósito. Ahí vamos viendo las imágenes de aquel video viral. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntenos, don Gabriel. Bueno, nosotros estábamos en campaña en Granada Meta, y allí hubo una manifestación muy importante. La gente pedía que el candidato presidencial manifestara alguna vocación respecto a los llanos orientales. Él habló, pero no cantó ni bailó. Entonces, en un lugar donde estábamos haciendo otra reunión, yo le dije: presidente, hay que bailar joropo si viene a los llanos, hay que bailar carranga si va a Boyacá, hay que bailar cumbia si va a la parte norte o a la parte pacífica. Y entonces estaba un conjunto tocando y había una niña allí vestida con su traje llanero. Yo le dije: niña, con toda la tranquilidad del caso, coja al presidente. Y yo le di unas pautas
creo que algo asimiló. Ahí lo veíamos detrás animándolo. Sí. Ahí aparece usted en el video, lo podemos ver ahí en pantalla. Usted aparece ahí como. Sí, usted, señor. usted ha bailado mejor que el presidente, ¿no? Sí, señor, sí, pero él gobierna mejor que yo. Bien, bien, bien. Representante, pero ahí también hay otro chismecito que supimos ahí por debajo, y es que usted es una persona que transmite autoridad, ¿cierto? Y usted le jaló las orejas al presidente Petro. También cuéntanos cómo fue eso. Bueno, ha habido varias ocasiones, no una sola vez, porque el presidente es presidente y está revestido de una autoridad, pero también tiene unos compromisos de que lo que uno dice, en lo posible, que las circunstancias se lo permiten, hay que cumplir. Y entonces uno cuando va a la región, la gente le pregunta por el plan de desarrollo, por las promesas de campaña, y lógicamente cuando uno viene al Capitolio y tiene la oportunidad de hablar con el presidente, pues se lo plantea, se lo dice, y también en ocasiones le recomienda que cumpla con lo que se prometió, y algunos lo tomaron como un jalón de orejas, pero yo creo que es una solicitud respetuosa, pues en un tono, digamos, un poco fuerte, porque las regiones están esperando que las promesas de campaña se cumplan. Usted le dijo con autoridad, presidente, cúmplele a la gente. Sí, o sea, uno va, nosotros llevamos un buen tiempo en este proceso de desarrollo con las comunidades y nos gusta que lo que se diga se pueda llevar a la práctica para lograr colocar un mejor nivel de vida o lograr un mejor nivel de vida de los colombianos y colombianas a las que le prometimos algunas cosas en proceso electoral. Bueno, no todo el mundo se da el lujo de regañar a un presidente de la República, lo hizo don Gabriel Parrado, que es el primer invitado en Título y Pregunta. Don Gabriel, usted nació, como lo dijo Liz, en el Calvario Meta. ¿Cuál es el principal calvario, cree usted, que vivimos los colombianos en este 2025? Bueno, primero pues el Calvario es una región muy chévere, no es un calvario, es una región muy amable. No se ve como suena. No, es que el territorio fue desarrollado en gran parte por misiones de sacerdotes, de monjas, de gente muy religiosa. Entonces todo se llama San Juanito, el Calvario, San Rafael, San Pedro, todo es con San Luis de Montfort. Bien. Entonces el principal calvario que vive en estos tiempos la comunidad colombiana es la falta de la paz. O sea, nuestro territorio, nuestro país es inmensamente rico, pero mientras no haya paz va a haber muchas dificultades, especialmente desplazamientos y gente que a veces transgrede su libertad y termina a veces quitándole la vida a otras personas que dentro de su inocencia no tienen nada que ver en unos conflictos que se han generado por unos egos, por unas tendencias políticas, por unos intereses particulares que deberían cesar, porque nuestro país tiene, repito, una riqueza en fauna, en flora, en agua, en ubicación, en climas, en pisos térmicos, en todo lo que usted se imagine. Y la gente nuestra, como la gente del departamento del Meta, y como de todos los departamentos, es gente muy trabajadora, gente muy creativa, que a veces aguanta, pero también genera procesos de desarrollo. Bueno, representante, como lo dijimos al principio, mi compañero César, usted nació en el año de 1957. Es un año importante por el plebiscito que se presentó en ese momento para votar por el Frente Nacional. Además, fue de las primeras votaciones en las que participaron las mujeres colombianas y hubo una participación masiva en ese momento. 4 millones de colombianos salieron a votar en ese año tan importante en el que usted nació. Cuéntenos ahora, viendo el contexto nacional y esa propuesta del gobierno de realizar una consulta popular, ¿usted cree que tendría éxito esa consulta popular en este momento? Yo creo que sí, o sea, la consulta popular hay que ambientarla, hay que hacer pedagogía, hay que explicarle a la gente que 8 personas, en el caso de la reforma a la salud que ha sido hundida 2 veces en la Comisión Séptima de Senado, que han sido siempre las mismas personas, 8 personas no pueden pensar por 50 millones de colombianos. Así que la consulta popular va encaminada a preguntarle a los colombianos y colombianas qué es lo que quieren de su gobierno, qué reformas necesitan, qué derechos requieren volver a recuperar
y creo que eso a través de una consulta popular daría un buen número de personas que salgan. Unos a votar por el sí y posiblemente habrá una agitación para que haya abstencionismo o para que voten en contra de esa consulta popular, y eso es lo bueno de la democracia. Tienen que ser casi 14 millones de colombianos, no es una cifra fácil, pero don Gabriel, vea, vamos a hablar de las reformas que precisamente es el tema que se va a tocar en la consulta popular. La educación, que seguramente a usted le interesa mucho porque usted ha sido profesor, se cayó hace algún tiempo. La pensional está ahí en riesgo, tambaleando, y la laboral recién se hundió y por ende se abrió todo el tema de la convocatoria popular, de la consulta popular. ¿Usted le ve un mejor diagnóstico de la salud o la ve ahí complicada también? Bueno, yo creo que los intereses particulares de algunas personas y de algunas organizaciones en Colombia no van a dejar avanzar al gobierno del cambio. O sea, esto es un rifirrafe, esto es un mano a mano entre los que tenían el poder, los que tienen el poder económico, los que tienen el poder en diferentes sectores del territorio nacional, de la economía, contra un gobierno que quiere beneficiar no solo a unos pocos, sino que quiere salud para todos los colombianos y colombianas. Nadie está diciendo que, por ejemplo, el sector privado no puede estar en ese proceso. Claro que puede estar, la misma reforma a la salud lo dice. Educación para todos los colombianos. O sea, hubo un proyecto de ley muy importante, Matrícula Cero, y ustedes pueden ver en las estadísticas cómo se ha incrementado el número de personas de sectores deprimidos, de sectores olvidados, que hoy en día pueden ingresar a la educación superior. Y lo mismo sucedería en la parte laboral. ¿A quién no le va a gustar, por ejemplo, que le paguen su dominical como se debe pagar? Que le paguen sus horas extras a partir de las 6 de la tarde, porque es que la noche no empieza a las 10 de la noche. ¿A quién no le va a gustar que le reconozcan realmente sus prestaciones y que no lo tengan por un contrato de prestación de servicios y que no lo tengan allí, digamos, subyugado? Con más estabilidad, ¿no? Estabilidad laboral. O sea, usted la ve, por lo que le interpreto, enreda la de la salud también. Sí, claro. ¿Sí? O sea, la reforma a la salud no tiene el futuro que desde el punto de vista colectivo uno esperara que tuviese, porque quienes están haciendo el ejercicio tienen unos intereses particulares alrededor de manejar cerca de 100 billones de pesos que en la intermediación a esas empresas prestadoras de salud, que no son empresas prestadoras de salud EPS, sino que son empresas que hacen intermediación, que manejan papeles, porque ahí no hay consultorios, ahí no hay clínicas, ahí no hay farmacias, etcétera, etcétera. Por esa intermediación se quedan generalmente con 10 billones de pesos. Y pues, ¿quién va a soltar un negocio? Bastante plática, ¿no, Liz? Y a este punto en donde el gobierno nacional ya prácticamente tiene intervenidas a las EPS y es el que tiene en este momento el manejo de la salud, pues ¿cómo le ha ido en ese proceso también ya de ser el administrador directamente? Es que cuando yo tengo este vaso acá y está ya casi lleno y le echo una gota más, el agua se va a regar, ¿sí? O sea, el problema de la salud, de la educación, de la vivienda, del apoyo al campo es un acumulado histórico. Y entonces vienen unas deudas de hace mucho tiempo. Algunas EPS se declararon en quiebra, desaparecieron del contexto y se fueron debiéndoles a las IPS. ¿Qué son las IPS? Las clínicas, los hospitales, y cuando esas clínicas y esos hospitales no reciben los pagos de las EPS, que ya se le hicieron, dejemos un poco atrás el gobierno de Gustavo Petro y arranquemos desde el año 2022 hacia atrás. Eso es un acumulado de billones de pesos de EPS que no le pagaron a las IPS y que estas IPS, al no recibir los recursos, lógicamente no pueden prestar los servicios, no pueden entregar los medicamentos, no pueden hacer las intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso llega el gobierno de Gustavo Petro y encuentra esa crisis de la salud y lógicamente no se van a poder resolver. Los problemas de 20, 30, 40 años se van a poder resolver en 2 años. Así que lo mejor que se puede hacer sin atentar contra la presencia del sector privado, porque las EPS pueden quedar en el proceso como tal, es que el gobierno nacional, y yo pregunto, ¿por qué tiene que hacer una intermediación con las EPS? Puede coger los recursos del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, a través de la ADRES y girarles directamente a quienes realmente prestan los servicios. Don Gabriel, yo veo que usted ahí lo que quiere decir es que es un problema heredado, pero yo pensé que iba a decir, Liz,
que lo mejor que se podría hacer es darle continuidad a este gobierno. Y con esta cerramos porque estamos leyendo el panorama nacional con Gabriel Parrado, representante de la Cámara. Don Gabriel, ¿a quién ve sentado el próximo año en la Casa de Nariño? Láncese con un nombre, no me dé respuesta de político. No, es bastante complicado, el país está polarizado. ¿Pero a quién le gustaría? A usted Gabriel Parrado, que siempre habla de frente. A mí me gustaría ver en la silla presidencial a una mujer. Por ejemplo. No, voy a decir a una mujer porque si no me vienen las posibles candidatas. Pero tiene que ser del pacto. Sí, podría ser del pacto, pero también puede ser... Tiene que ser por su lado, ¿no? Digo yo. Yo no soy fanático en ese proceso. A mí me gustaría una mujer que tenga valores como la ética, como la honestidad, como la disciplina, la responsabilidad, el pensamiento colectivo, etcétera, etcétera. Porque no necesariamente están en el pacto. Puede ser una persona de centro, muy inclinada a un lado y al otro, que permita que este país tenga un beneficio colectivo, porque no se trata de partidos, sino se trata de personas que puedan aplicar valores y principios pensando en el bienestar de todos los colombianos y colombianas. Bueno, y esto sí para cerrar esta sección. ¿Usted cree, representante, que el pacto histórico sigue teniendo la misma fuerza que en el 2022? O sea, que podría llegar a ser ese personaje venir de su corriente política. Las pretensiones, los sueños, los proyectos, en mi filosofía de vida es que hay que trabajarlos, ¿sí? En lo deportivo uno puede tener el mejor equipo de fútbol y si no se aplica la estrategia correctamente puede estar perdiendo fácilmente una gran oportunidad. Estas campañas y estos proyectos hay que trabajarlos muy bien, porque no es cuestión de personajes. En este momento el pacto tiene un buen posicionamiento, el presidente tiene un buen posicionamiento, pero el presidente no se va a reelegir, ni va a ser el candidato. No se pueden transferir los votos como tal, entonces no sabemos. Hoy en día se convoca una marcha y salen miles o millones de colombianos. La pregunta es, ¿el presidente podrá transferir esa tendencia hacia otra persona, hacia otro líder que salga de pronto de la convocatoria de varias tendencias? Eso hay que trabajarlo y las campañas, repito, se van dando a medida de que uno vaya trascendiendo en la mente, en el corazón y en la conciencia de los seres humanos. Todavía, Liz, hay muchas respuestas de político, pero yo sé que don Gabriel va soltando en esta entrevista. O sea, ya queda tiene muchísimo perfil tiempo. de asesor. Sí, está todavía como muy asesor. nervioso, lo veo, como muy, le da miedo lanzarse al abogado Gabriel. Ya leímos el panorama nacional en título y pregunta y llegó el momento de su vida personal. Aquí le vamos a decir Gabriel Parrado porque queremos conocer su lado humano. Parradito. O Parradito. O Parrando. Sí. Parrando sí me gusta, los parrandos. Está bueno. Sí. Y don Gabriel, yo le voy a decir sincero, yo lo conocí a usted por mis compañeros los camarógrafos, que siempre disfrutaban cuando le iban a entrevistar a usted, porque al final de cada entrevista usted decía, si lo dice Parrado, póngale cuidado. ¿De dónde nace ese eslogan? Que además, no solamente estoy seguro que ha retumbado en mí, sino en muchas personas. ¿De dónde nace, don Gabriel? Bueno, yo como ingeniero industrial y como asesor empresarial, que he sido durante mucho tiempo como coach de desarrollo humano, le he dicho a las empresas, a las organizaciones, a las cooperativas, a las personas que uno debe tener un sello personal y que debe tener una identidad que permita que cuando uno haga presencia en tal parte la gente tenga un poder de recordación. ¿Sí? Por ejemplo, en la campaña nosotros decíamos, insista, persista, resista y nunca desista, hasta lograrlo. Eso trasciende en la mente de las personas y creo que uno se vuelve muy fácil de recordar y también la gente va cogiendo como cierto cariño, ¿no? afecto y Sí, cariño, sí. y entonces uno ya se encuentra a la gente en la plenaria, en la calle, en todas partes, y la gente dice, como dice Parrado, póngale cuidado, y creo que nos funcionó, Le ha servido, le ha nos servido. funcionó y nos Le ha servido. pegó. Oiga, Liz, ¿cómo es el cuento de la casa de Gabriel? No, eso era lo que yo iba a preguntar. ¿Cómo es eso que usted una vez decidió vender su casa? No le pidió permiso a la esposa, que uno sabe que es la que manda, y solo se enteró cuando llegaron a sacarle el trasteo. ¿Cómo fue esa historia? Uy, esa historia, Uy, ese lo considero... esa historia es bien importante. Yo, para poder lograr las cosas, soy un convencido de mí mismo. O sea, yo digo, si voy a
en el ciclismo voy a subirme a esa loma, yo me hago trabajo mental y digo, tengo que lograrlo y me convenzo y me esfuerzo. En ese proceso fue una campaña a la alcaldía, yo fui candidato 2 veces a la alcaldía de Villavicencio y empecé a trabajar puerta a puerta, me llamaban el llanero solitario y yo trabajaba, me subía a los buses, iba a las cafeterías, me subían las sillas, me subían las mesas, bueno, hacía una cantidad de actividades pensando que yo solito, sin comprometerme con recursos de un lado ni del otro, yo podía llegar a la alcaldía de Villavo sin deberle nada a nadie y poder hacer una excelente administración. Me emocioné y la gente pues en campaña a uno le dice, sí, 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 y cuente con eso, tan. Entonces yo me fui emocionando y como un jugador, entonces yo dije, voy bien. Todo por el todo. El todo por el todo, entonces vendí un carro que tenía, vendí un lote que tenía y ya cuando se fue acercando el final de la campaña yo vi que en los debates era muy bueno y que la gente me aplaudía y me seguía. Yo lo que no sabía era otra cosa, que la gente ya se lo sigue en campaña pero no vota por uno, claro. ¿Cierto? Entonces al final dije, para rematar la campaña, vamos a vender la casa, era todo lo que me quedaba. ¿Sí? Yo tengo una esposa, 3 hijos, pero yo no le conté a ella, simplemente dije, yo gano y luego miro a ver cómo subsano las deudas. O sea, ¿no contempló perder ahí? No, yo casi no tengo mentalidad de perdedor, ¿sí? O sea, me la juego. Que los demás me digan que no, pero yo mismo no me voy a decir que yo no. mismo no me voy a decir que no, ¿cierto? Entonces, vinieron las elecciones, yo no tenía para el día D que llaman no sé cuántos pregoneros, camisetas, cachuchas, no, y perdí. Bueno, entonces cuando usted gana, pues la multitud es, cuando usted pierde, la soledad. Y yo estaba ahí en la casa como a los 2 días de haber perdido cuando allá timbraron, tocaron la puerta. Salió mi señora y dijo, es que allá afuera hay un señor que dice que la casa... Que dice que es mi papá. Es de él. Entonces yo salí y le dije... Cuente con detalles porque esta es la historia de la entrevista, ¿no? Y yo le dije, yo salí y lo saludé y me dijo, hola, ¿qué hubo? Le dije, ¿qué hubo? Dijo, es que yo traigo el trasteo ahí. Yo le dije, bueno, entonces yo entré y le dije a la señora, sí, la casa es de él. ¿Sí? Él bajó su trasteo y en el mismo camión que él bajó el trasteo, yo monté el mío. ¿Sí? Y... bueno, ¿le salió barato eso? No, tenía que pagarle al señor. Lo que yo salí fue a recorrer y lógicamente usted se imagina la cantaleta. ¿Cuál era la reacción de su señora? Yo le dije, vea, no me dé cantaleta, ¿sí? Mis hijos eran pequeños en ese tiempo, no. Deme ánimo, lléneme de optimismo, dígame dónde quiere vivir, en qué barrio de Villavo quiere vivir. Entonces ella en su actitud ubicó un barrio... Estrato 6. Más o menos, o sea, con piscina, con cancha de tenis, con portería, de lo que uno nunca había tenido. ¿Sí? Y yo le dije... O sea, perdió la casa y le salió caro la es que una amiga y un amigo nos arrienda la casa, taratán, entonces listo ahí, como una reina. Le dije, llénenme de optimismo, tranquilo, y con el tiempo... la neurolingüística y la energía, me salieron a mí unos trabajos muy importantes como conferencista, porque yo le dije que algún día le iba a regalar una casa para tenerla como una reina. Y efectivamente me salieron unos trabajos. Yo tengo hoy en día una casa en la vereda de Apiay, también es una historia muy interesante, muy bonita, y el día que la terminé le dije, vea, ahí está, y la puse como una reina, ¿sí? No puedo decir lo demás porque es pecado. Bueno, don Gabriel, con esa cerramos. Bueno, fue coronada, eso es... Bueno, pero le cumplió. Sí, claro. O sea, la cantaleta lo llevó a used, le ayudó, ¿no? Pero también es para enviarle un mensaje a la gente que cuando uno tiene un proyecto y tiene un sueño, puede que haya muchas, entre comillas, derrotas, pero cuando uno analiza bien las derrotas y no pierde el ímpetu y no pierde la energía y no pierde la visual y no habla en términos negativos sino propositivos, la energía universal le permite a uno poder consolidar esos proyectos. Última de la vida personal de Gabriel Parrado, su mamá liberal de San Gil, o sea, brava también así de pronto como su esposa, no sé. Su papá conservador. Mi esposa es de Venadillo, Tolima, también atravesada. Ah, de Tolima también son bravas, sí. Sí, señor. Y papá conservador, es decir, en ese momento una mezcla difícil.
¿Cómo se hizo, Gabriel, para que hubiese armonía y no conflicto ahí en la casa? Bueno, yo creo que hay una palabra clave que el pueblo colombiano debería tenerla en cuenta y es el amor, el cariño, el afecto, el respetar al otro en sus creencias. Yo voy allá a la plenaria y creo que hasta el día de hoy, de pronto algunas excepciones, de resto hemos sido respetuosos de lo que plantea el uno, plantea el otro, y lo que hay que buscar es el diálogo. Entonces es una palabra también muy importante. Cariño, amor sin diálogo no da nada. Entre ellos se dialogaron porque también vivieron circunstancias muy difíciles en la época de la violencia en el municipio de San Martín. De ahí tuvieron que irse para una vereda que se llama San Rafael de la Inspección de Salud de Monfort del municipio del Calvario, que hoy en día es lejos. Devuélvase usted más o menos unos 80 años y me dice qué tan lejos era, que solamente se llegaba a lomo de mula. Creo que esos conflictos, haber tenido 9 hijos, mi mamá era profesora, y haber trabajado en esa región, le permitía allá, pues, tener que dialogar, tener que buscar soluciones, tener que resolver los problemas, y creo que eso no permite que ser liberal, ser conservador o ser de una tendencia o de otra genere conflictos entre una pareja. No había tiempo para pelear. Sí, además, sí, claro, sí. Eso era trabajo permanente. Repito, la vereda San Rafael de la Inspección de Salud de Monfort del municipio del Calvario hoy en día es lejos. Usted hoy en carro se puede gastar unas 2 horas para llegar a Salud de Monfort, y de ahí a lomo de mula, donde mi mamá era profesora, más o menos se puede gastar unas 2 o 3 horas también. O sea, imagínese cómo sería hace 80 o 90 años. ¿Sí? Y el hombre era pues un tipo que era profesor, pero también le jalaba al sector agropecuario y también le jalaba a la ganadería y a los caballos y a la lechería y a todo. Entonces vivían ocupados. Precisamente, representante, también sabemos que usted quedó, pues su mamita falleció cuando usted era bastante joven, como para ambientar a las personas que están a esta hora pues viendo esta entrevista. ¿Qué significó eso para usted? Porque como familia enfrentaron una situación ahí compleja. ¿Cuántos años tenía? Ese pedacito es duro, pero ahí si me llego a llorar, no se preocupen. Hágale con confianza. Mi mamá murió de 37 años y medio. Ese pedacito es duro, pero ahí si me llego a llorar, no se preocupen. Hágale con confianza. Mi mamá murió de 37 años y medio. Yo en ese tiempo tenía más o menos 11 años. Hacia arriba un hermano tenía 12, 13 y 14. Hacia abajo tenía 4 hermanas que tenían 10, 9, 8 y 7. Un hermano había muerto por allá en la vereda de San Rafael por falta de atención médica. Mi mamá tenía una dinámica, aparte de ser profesora, trabajaba con la economía solidaria. En ese tiempo se llamaba cooperativismo. Y es un mensaje también para los padres de familia: lo que uno aprende en la casa cuando está pequeño es muy importante. Entonces nosotros en esa dinámica y en el trabajo permanente de mi mamá de hacer cooperativas de campesinos, hacer cooperativas de estudiantes, hacer cooperativas de un lado del otro, también aprendimos el sentido de la solidaridad o los valores cooperativos. Y cuando se dio esa situación, que para mi papá también fue muy difícil, mi papá era un político del Partido Conservador. En ese tiempo los alcaldes no se elegían, sino que se nombraban a dedo. Entonces un líder o un capataz de esos políticos en ese tiempo decía: vaya, don Fidel, sea inspector de policía en tal parte, o sea tal cosa, era a dedo. Sí. Entonces pues él tampoco tenía mucha visión de cómo era su familia, porque estaba mucho tiempo fuera. Trabajando. ¿Sí? Cuando ya tuvo que afrontar esa situación de mirar que tenía 8 hijos, que para un lápiz, que para un cuaderno, que para el uniforme, que para el bus, que para todas esas cosas, también se dio a gatas. Y nosotros en esas reuniones que hacía mi mamá, hicimos una reunión familiar y montamos un emprendimiento empresarial de hacer unas galletitas que se llamaban solteritas. ¿Sí? Papá por allá vio un molde, vio un molde por allá un día y trajo y dijo: bueno, aquí vamos a montar esto, hicimos pruebas, distribuimos, exactamente, distribuimos, los unos producían, nosotros aparte de estudiar tenemos que venir en la jornada contraria a vender las solteritas, a nosotros nos decían solteritos, ¿cierto? Y
a, Ya de solterito no tiene nada, ¿no? a punta de eso y de otras cosas que nosotros hacíamos, logramos salir adelante. O Le sea, ayudaban a su papá. 4 hombres, 4 mujeres, y pues todos profesionales, otros con trabajos de empresariado, y ahí vamos. Creo que ya a los 68 años soy del menor de 4 hombres. Ellos todos, mis hermanos, ya son personas con familias realizadas y mis hermanas también. Por ahí me preguntó alguien que si todos vivos, yo dije no, hay como 4 que trabajamos. ¿Sí? Usted ya, mejor dicho, está por encima del mal y del bien. Don Gabriel Parrado, en título y pregunta, es el primer invitado que tenemos acá. Ya hemos hablado, Liz, de la vida personal, del lado humano. Gabriel Parrado prometió ser el mejor estudiante, lo fue, Liz, y además se convirtió en congresista muchísimos años después, exactamente hace 3 años, en 2022, llegó al Congreso de la República. Ya hablamos del lado humano de Parrado. Ahora llegó el momento de hablar de su labor como congresista. Don Gabriel, vea, la directora de título y pregunta es Liz Osorio. Ella investigó toda su vida y se encontró con un detalle que a mí me gustó mucho cuando me lo contó, y es que usted dijo en campaña que iba a donar el 50% de su sueldo. Una propuesta, yo creo que ha sido muy popular en la historia de la política en Colombia, pero la realidad es que muy pocos seguramente la han cumplido. ¿Usted cómo le ha ido? Y es que una vez salga elegido representante a la Cámara y reciba el primer sueldo, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y hasta el 48, voy a donar el 50% a fundaciones, a organizaciones. Bueno, pues decía hace un rato que promesas de campaña tienen que ser hechos reales. Nosotros llevamos un proceso muy interesante, solo tenemos un pequeño defecto, que no hacemos mucha publicidad al respecto de eso, porque no nos gusta que lo que hace la mano derecha tenga que saberlo la mano izquierda. No voy a hacer las entregas, generalmente busco las personas y en X o Y empresa les digo reclame lo que ustedes me dijeron que había que entregarles. Artículos deportivos, mesas, tableros de baloncesto, menajes para ancianatos, etcétera, etcétera. O sea, con obras se está cumpliendo Sí, la donación. yo no entrego plata a personas, entrego recursos ya de acuerdo a un diagnóstico, porque la gente tuvo que haberse inscrito en la campaña en una página. Y tengo un listado re largo. O sea, todo ordenadito. Pero vamos cumpliendo poco a poco a medida que los recursos nos permiten cumplir. O cuando la petición de las personas que dirigen instituciones no son demasiado grandes, ¿sí? Porque nosotros no podemos construir una escuela o construir Nosotros lo que hacemos es pequeñas donaciones que generan grandes cambios y grandes satisfacciones en las comunidades como tal. Entonces no podemos... Está cumpliendo, mejor dicho, Sí, Liz. Está cumpliendo. Y los que César, quieran pueden consultar en la página que nosotros tenemos. Paola, ¿me repite la página, por favor? Bueno, www.gabrielparradorepresentante.com. Está fácil. Está fácil. El representante Parrado es reconocido porque él es muy coherente en lo que dice, en lo que habla y en lo que proyecta. Y precisamente su labor como congresista ha sido abanderar todos esos temas que por 42 años de trayectoria en el campo público, en el campo privado, pues conoce y tiene la autoridad para hablar de eso. En estos días tuvimos en contexto un tema muy común hoy en día, que es el tema del uso del celular en los jóvenes y en los ambientes educativos, y él fue docente. El representante Parrado tiene un gran historial como docente. Cuéntanos, representante, ¿cuál es ese proyecto que usted viene impulsando o que usted viene proyectando desde una perspectiva muy pedagógica para que los estudiantes tengan espacios seguros, pero también que la parte educativa no se afecte con el uso de los celulares? Sí, efectivamente, como docente y también con los compañeros docentes, con muchos no hemos perdido el contacto, también con esposa docente, hermanos docentes. Entonces este tema llega en reuniones, y entonces la gente se queja de que el muchacho no pone cuidado, de que la profesora está explicando los recursos naturales de Colombia y el muchacho está mirando por allá otra cosa. Entonces, como no hay esa eficiencia, eficacia, efectividad y buenos resultados en ese proceso de enseñanza-aprendizaje,
empezamos a hacer unos diagnósticos con compañeros que están en el aula. Y encontramos que uno de los factores que no permite que la gente maximice esa capacidad que tiene es porque se dispersa la atención en el uso del celular. No se va a prohibir, se va a regular el uso de los celulares como tal, también analizando experiencias de otros países. Y razón por la cual, basado, repito, en muchos compañeros docentes, padres de familia, mismos estudiantes que a veces quieren ser muy buenos estudiantes, pero que el compañero de lado por estar mirando una cosa y le dice, mire, 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 no, lo distrae. Sí. Entonces, buscamos maximizar la atención desde que uno arranca a dictar la clase en ese proceso inductivo-deductivo, deductivo-inductivo, en esa motivación inicial que uno tiene para enganchar la atención de los estudiantes. Entonces, entendimos que el celular es una muy buena herramienta, pero que tiene que tener unos espacios muy propicios y muy oportunos de donde se debe utilizar. De hoy un ejemplo. Uno está explicando que en un grado 11, que es una tangente, una cotangente, un seno, un coseno, y les está diciendo que mire, calculen que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, 0,70, 71, y el muchacho pues queda, ahora consulten el celular, miren algunos ejemplos, etcétera, vuelve una otra vez y vuelve a la clase. Entonces se va en una dinámica permanente de interacción maestro-alumno, medio ambiente, pero también los soportes que pueda tener, como cuando nosotros usábamos la regla de cálculo, usábamos la tabla de logaritmos. Aquí nos salió el ingeniero a flote. Sí, no, y que no se y sobre todo que no se pierda la esencia. Imagino que el celular no termine perdiendo la esencia o haciendo perder la esencia de la educación, don Gabriel. Pero también depende mucho de que los docentes aprendan a utilizar esas herramientas, porque a veces le dicen, guarde eso, ¿cierto? Sí. Un veterano como yo, si no se puso a tono con la tecnología, pues lógicamente terminará suprimiendo, prohibiendo una herramienta que es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y chocando con los estudiantes, ¿no? Vea, don Gabriel, la educación es importante en todo momento y en todas las regiones, pero en el Catatumbo y en zonas como el Catatumbo, que han sido muy golpeadas, pues sí que es importante y vital. ¿En el Catatumbo hay que hacer una universidad sí o sí, o el Cauca, por ejemplo? Sí, claro. O sea, no necesariamente construir unas instalaciones, porque la gente tiene una concepción errada de que es una universidad, ¿cierto? La universidad puede ser en el mismo colegio del Catatumbo, que tiene una jornada de la mañana y no tiene jornada de la tarde. Yo fui maestro de varias universidades que se utilizaban las sedes, las aulas de colegios que sábados y domingos no trabajaban, o que por la noche no trabajaban. Entonces, hay que maximizar los recursos, más que en una infraestructura, es precisamente en maestros, en equipos, en laboratorios, en formación, en prácticas, menos cemento y más aprendizaje. Bien, o sea, optimizar lo que hay. Optimizar lo que hay. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, lógicamente. Don Gabriel, tenemos con usted, podríamos durar aquí 2 horas hablando en este primer capítulo de Título y Pregunta, pero el tiempo usted sabe que en televisión, como dicen los expertos, es muy corto. Entramos, Liz, entonces, después de hablar del Congreso, al momento. ¿Usted sabe qué es random? Es una palabra muy juvenil, don Gabriel. Random es como... ¿Qué se le viene a la cabeza? Random. Como una cosa rápida, sí. ¿Sí? Más o menos. Sí. Improvisada, que usted no estaba esperando. Al azar. Sí. Como inesperada. Inesperado. Entonces vamos a hacerle preguntas inesperadas, lo mismo todas. Pero más de las que me han hecho, todas eran inesperadas. Y todas las hizo Liz Osorio, así que si a usted no le gusta alguna o algo, le reclama a ella. Yo me imaginaba que hablando de proyectos de ley, de aspectos de ley, no, pero ha sido diferente. Es que de eso hablamos siempre, Sí. ¿cierto, Liz? Sí, Entonces, el momento es random. hacer que las cosas que también tienen que ver con eso, porque inevitablemente tenemos que hablar de eso, pues que sean de interés para las personas, para los colombianos que votaron por usted, y sobre todo que sepan de dónde nace ese deseo de servir desde la política. Es decir, arrancamos de una vez el mejor, pero no me vaya a dar nuevamente respuesta de político porque no se la valemos. Concretas. Tiene que responder puntualmente. El mejor o la mejor congresista de Colombia, que no sea Gabriel Parrado, ¿quién es? A mí hay una compañera, Marta Alfonso, del Partido Verde, me parece una representante juiciosa, estudiosa, pero también desde el pacto histórico me parece que la compañera Tamara Argote hace también un buen trabajo. Bien. Mujeres. Mujeres. Bien, voto por la mujer. Otra pregunta. ¿Intentará una vez más ser alcalde de Villavicencio? No, Liz, gracias por esa pregunta y recuerde que yo para ser representante incumplí un juramento que le hice a mi esposa y a mis hijos y 2 veces no se puede pecar en la misma intencionalidad. La tercera ya no la vencida. La edad por un lado
porque andamos buscando renovación generacional. Es importante que gente joven llegue a la Cámara, llegue al Consejo, llegue a la Asamblea, llegue a las alcaldías, llegue a las gobernaciones. Y por otro lado, la salud, y por otro lado, creo que yo ya salgo de 70 años, la vida mía no ha sido muy fácil, ha sido luchadita y creo que ya es hora de que de pronto me dedique un tiempito a mí, a mi salud, a mi familia y a mis diversiones. La bicicleta cada que voy a Villavicencio llora porque está ahí colgada y yo era ciclomontañista de largos trayectos, haber hecho por ejemplo San Martín La Macarena, Riohacha Cabo de la Vela, Tienda Nueva Mapiripán y otras travesías que me fascinan. O sea, una nueva etapa en su vida. Una nueva etapa sirviendo de todas maneras, no puedo tampoco sentarme a esperar el desayuno, el almuerzo y la comida, sino que tengo en mente otras cosas para seguir generando procesos de liderazgo, de emprendimiento, de mejoramiento de empresas, o sea, lo que hacía antes, pero de una manera más relajada. Es que la verdad, voy a decir una cosa que yo allí me siento bastante incómodo porque uno habla 3 minutos y ya. ¿Sí? Pero para eso está este programa, ¿eh? Para que No, hable y por para unas que 2 hable horas. todo lo que quiera. Usted en una plenaria hablando 3 minutos, es muy difícil exponer un proyecto. En cambio, nosotros, para ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y colombianas, tenemos una cantidad de cosas que hemos hecho durante el tiempo. Fuimos asesores de economía solidaria, fuimos generadores de emprendimientos, creadores de empresas, ayudamos en los procesos de las juntas de acción comunal. Usted ha hecho de todo. Ve además que Jason, el camarógrafo, fue feliz cuando lo entrevista. Usted está sonriendo todo el tiempo, ¿sí? Don Gabriel, usted nació un 14 de febrero. Toco guitarra, jugué fútbol, jugué tenis, ahora monto en bicicleta, fui marchista, soy muy disciplinado, creo que tengo ahí en el ranking uno de los primeros que llego a la plenaria y de los últimos que me voy. Y es romántico, ¿no? Porque nació un 14 de febrero, eso Sí, también. claro, yo también tengo por ahí coleccionados un buen número de poemas, desde aquí le hago un llamado a quienes les escribí, que me los devuelvan también para poder publicar un libro de poemas. Bueno, ya que estamos hablando de poemas, enamore a Liz Osorio con un poema. Tiene que conquistarla hoy, enamórela. Tengo que enamorarla, Tiene que enamorarla con porque un ella poema es- de 30 ella quiere segundos. enamorar. Bueno, viendo a los ojos a Liz, yo podría ser el hombre más feliz, pero tengo que decirle que por lo que vivo, tú, Liz, eres un fruto prohibido. ¡Wow! Así me Ey, gustan. Gabriela. En regla, honestos, muy Eso. bien. ¿Sí te conquistó? Por lo menos se ganó mi respeto. No, pero en 30 segundos sería... No, pero Se la hizo gana mi reír, don Gabriel. respeto. Se Sí, gana mi claro, respeto. sí, Eso es sí. muy importante, representante. Representante, usted ha hecho de todo. Y esta es Casi una de todo. pregunta random que se me vino a la cabeza random. ¿Algún deseo por cumplir, un sueño por cumplir en su lista de chequeo en esta vida? Sí, se me va a quedar por fuera haber sido alcalde de Villavicencio. Bueno, no, esa ¿Sí? no se vale. Esa ya Esa la no se vale. sabemos. ¿Sí? Pero de proyectos que yo haya, por ejemplo, me hubiese gustado ser médico, ¿sí? Pero creo que la naturaleza me dio la oportunidad, como soy coach de desarrollo humano, es mucha la gente que hemos alentado desde el punto de vista holístico, y la gente dice, ¿y eso qué es holístico? O sea, cuerpo, mente, alma, espiritualidad. Entonces nosotros tratamos de incidir en la mente de la gente, en la emocionalidad de la gente para que entiendan que podemos ser felices, que somos personas alegres, que si uno está vivo ya de ahí O sea, para usted adelante... prácticamente aplicó la salud del alma. Sí, correcto. Muy Y a bien. través de la salud del alma hemos asesorado también instituciones de salud, hemos ayudado a crear instituciones de salud a través de ejercicios alternativos que logran que las enfermedades se puedan erradicar no solamente con medicamentos, sino también con el cambio de actitud. Con la alegría y demás. Estamos con Gabriel Parra, vamos terminando esta primera emisión de Título y Pregunta Liz. Le hemos pasado sabroso, la verdad, mientras don Gabriel se toma ahí su agüita aromática. En su casa, Gabriel, ¿a quién le ponen más cuidado? ¿A Doris o a Parrado? Yo definitivamente también los seres humanos somos producto del entorno. Le pongo mucho cuidado porque me acompaño también en los proyectos de ella. Así algunos le haya dicho que le prometo, pero después no le cumplo, ¿sí? Como el caso de la Cámara de Representantes, o lo que me dice ahora. También le coloco mucho cuidado a los hijos, ¿sí? Es importante, si uno tiene un núcleo familiar, tratar de desarrollar proyectos de familia. Y escucho, soy un poco terco, eso sí, para qué joder.
pero también escucho a la gente que tiene experiencia, escucho a los mayores, me gusta mucho dialogar con veteranos, pero también escucho a la juventud, porque la juventud también le da a uno algunas nociones. Y pues no tengo nietos, que también es un sueño, pero también todo el mundo sabe que, y por ahí mucha gente sabe, dice, ¿qué tendrá el ingeniero, el profe, que les tira los brazos a un niño y los niños... Lo quieren, lo quieren. Sí. Ah, bueno, tiene carisma para ellos. No tengo perro en la casa, pero por donde llego parece que tuviera alma perruna. Y así sucesivamente. Entonces creo que, decía un señor hace poco en el municipio de Cubarral, que me pasó a su nieta, me dijo, esa niña no se deja alzar de nadie, pero con usted sonríe porque los niños son sabios, ¿cierto? Y entonces dice, a pesar de su actitud, porque yo soy recio, soy exigente, soy... Parece bravo, pero no lo es. Parezco bravo, Sí. pero sí lo soy, ¿sí? Cuando hay que hacer corrección al respecto, hablo durito, pero en el fondo... es noble, así como sí, Carlos Jiménez. Sí, parece bravo, pero es noble. No, en el fondo, a mí todo lo que tiene que ver con el ser humano, con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con los campesinos, me afecta, me impacta. Y lógicamente, pues, soy muy sensible en ese proceso, aunque no parezca. No, lo parece, representante. Vamos llegando al final y con toda esa sabiduría, con toda esa trayectoria, cuéntenos, representante, ¿cómo le pondría usted de título y pregunta a esta primera emisión de este programa, que no queríamos que fuera con otra persona que no fuese usted? Que sea corto, como un título y pregunta de proyecto, más o menos 10 palabras. ¿Por qué yo me elige? Porque tenía la sabiduría, porque tenía la aura, así como la niña que se dejó alzar. Sí, porque yo le digo la verdad, porque usted es un man bacán. Sí. De verdad, a mí por lo menos me agrada cuando la gente se sale un poquito del molde Sí. y dice las cosas como... Con gran experiencia como además, piensa. entonces Sí. hay mucho por conocer de usted. Bueno, como esto es un proyecto de ley, título y pregunta... Así con ¿sí? máximo 10 palabras. Corto porque se nos acabó el tiempo y ya nos está regañando. Proyecto de vida, Proyecto de ley. en este caso proyecto de ley por el medio del cual, ¿sí?, se reglamenta el proyecto de vida de un congresista. Y les cuento, es que además voy a pasar un proyecto muy pronto para que los senadores y representantes cumplan el horario como lo debe cumplir todo trabajador, que los salarios sean máximo 20 salarios mínimos, que trabaje de lunes a viernes, que tenga, igual que hace tu persona, entregue unos resultados, y que toda una cantidad de prebendas que tienen hay que irlas librando. Yo soy testimonio, yo no tengo burbuja en el territorio, la entregué, no tengo esquema de seguridad, para eso está Dios que nos protege permanentemente, y trato de ejecutar con ética, con honestidad, responsabilidad mi misión como congresista, porque con todos esos recursos que nos podemos ahorrar, podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de mucha gente aquí en Colombia. O sea, el título sería Congresistas más camelladores y más económicos. Dejémoslo ahí, ¿le parece bien? ¿Cómo la pasó, don Gabriel, en la entrevista? Excelentemente bien, lo felicito por este formato y creo que va a ser un buen proyecto porque la mayoría de las entrevistas son acartonaditas, uno dice lo que le conviene, aquí con todas las preguntas le sacan a uno cositas muy particulares y queda muy difícil mentir porque además queda grabado para el resto de la vida. Es un buen formato y los felicito de verdad y gracias porque me sentí... Listo, representante, pues con el título y pregunta nos fuimos largos, pero dejémosle a los colombianos que hoy tuvieron la oportunidad de conocer su historia, su vida y su trayectoria política, es una reflexión final. Bueno, a todos, especialmente a la juventud, si es del campo, si es de las condiciones difíciles que viví, si es de la situación que viví con mi señora madre y mi señor padre, yo pude, quiero decirle a todos que ustedes también pueden. Inténtenlo como mínimo. Insistan, persistan, resistan y nunca desistan hasta lograrlo. Estuvimos con Gabriel Parrado, al que le pusimos cuidado. Esperamos contar con su compañía una vez más en un próximo capítulo de Título y Pregunta, pero antes, complázcame, don Gabriel, ¿cómo dice usted allá en la plenaria y en la comisión cuando toca así? Bueno, cuando yo termino una intervención, constancia o una proposición o algo relacionado con un proyecto,
yo digo, si lo dice Parrado, póngale cuidado. Perfecto. Gracias, don Gabriel. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, representante. A usted, Un muchas gusto gracias, muy amables. conversar con Y usted. Chévere. Sí, pero En esta primera semana de Título y Pregunta conocimos a fondo a Gabriel Parrado. La otra semana el turno será para... Tienen que averiguarlo. Esto fue Título y Pregunta. Aromática y bueno.